Es el momento donde se evalúan las estructuras y la organización. La pregunta que me haces, Néstor, si esto va realmente a tener un impacto En moderadores, en formato. Pues digo, es falta de voluntad de los gobiernos en general. Amigas y amigos, muy buena noche, bienvenidos a una edición más de la Mesa de Opinión. Hoy vamos a hablar concretamente de dos temas muy interesantes. El primero, analizar los tiempos del Frente Amplio por México, cómo van los registros, en qué estatus se encuentran. Y el otro tema es algo muy polémico que en todas las redes sociales se ha estado hablando demasiado y no queremos perder la oportunidad de mencionarlo, que es el caso de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Pero bueno, antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a mis buenos amigos. Memo Flores, buenas noches. Buenas noches, Néstor. Doctor Víctor Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer como siempre. Buenas noches. Don Gustavo Espinosa, ¿cómo estás? Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. De maravilla. Excelente. Pues vamos a arrancar. ¿Cómo ven la situación con el Frente Amplio por México? ¿Cómo van los tiempos? Hablan de la recolección de firmas, quién va adelante de otro. Se habla de la xochilmanía, pero también los priistas están muy fuertes. En estados como Coahuila han recolectado importantemente firmas. Pero ¿cómo van? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué sigue para este Frente Amplio? Aquí mi duda es si aparte de en Coahuila, en algún lugar están juntando firmas los priistas. Pues sí. Digo, bueno, la verdad es que en Coahuila es un partido muy fuerte. A mi consideración es el estado priista más fuerte del país. Creo que no solamente en Coahuila, si se propusieran tan solo en Saltillo, recaban el 100% de las firmas, un solo aspirante, ¿no? En una ciudad como Saltillo. Pero, ¿cómo van los demás? Hablamos de Enrique Lamadrid. O sea, Coahuila les da para las firmas de todos. De todos, yo creo que sí, sin problema. No, y el problema es, si no se las da Coahuila, no las van a juntar. A los priistas, me refiero.
Pero bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Cuál es el siguiente paso? Hablan de que mañana es el límite para la entrega de firmas, ¿no? A ver, yo lo primero que veo de este proceso del Frente Amplio por México, lo que más me gusta es la abreviatura, FAM, familia, se oye bonito, yo creo que para un tema de marketing a largo plazo les va a funcionar, pero lo que no me gusta es que está desabrido el proceso, nadie prende, lo único que está sobresaliendo es el trabajo de Xóchitl Gálvez. Vi las visitas de Beatriz Paredes y de Enrique de la Madrid, la verdad, eventos priistas, flojos, cero sociedad civil. Cuando vino Xóchitl, muy fuerte la sociedad civil, de todos los partidos políticos atrás de ella, pero desabrido. Igual de desabrido que el proceso que está viviendo Morena, la selección de su coordinador, que próximamente sería el candidato o candidata a la presidencia. Eso es lo primero que yo observo. Un proceso desabrido. Bueno, desabrido igual que el de Morena, y resaltas el trabajo de Xóchitl, pero es lo que hemos comentado en otras ocasiones. O sea, el asunto es que Xóchitl ha venido con una narrativa que sí conecta con la gente, y lo cierto es que los otros actores, llámese Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes o Santiago Krill, quien quieran nombrar, la verdad es de que el discurso que tienen es un discurso pues que ya no sabemos, que es el mismo de siempre, y que no ha logrado ser una narrativa que realmente se oponga al presidente Andrés Manuel o a la 4T de manera coherente. Y el caso de Xóchitl pues ha tenido un crecimiento con base en este discurso, en esta narrativa, que incluso pudiera ser, podemos pensar o decir, que le quita algunos de los temas o se mete en algunos de los temas que han sido la bandera de la 4T, y esto pues conecta con la gente, y por eso también pues impacto que ha tenido con la sociedad civil y gran éxito que ha tenido hasta ahorita la campaña de ella, ¿no? Digo, a ver, estamos viendo un proceso, o sea, que no era muy común en México, no es la primera vez que se ha dado, o sea, ya se habían tenido en cierta medida primarias antes, o sea, se había tenido ejercicios tanto con el PRI como con el PAN. Pues ahora toca el del Frente Amplio y a la vez el de Morena, los cuales en principio son positivos. Todavía tenemos que trabajar mucho en el proceso de democratización interna, o sea, y legalización de esto, y reglas claras, o sea, y que todo sea fiscalizable, porque hoy no sabemos de dónde viene todo el dinero que está dentro de estos procesos, quiénes pagan los espectaculares. Luego hay candidatos que dicen, no, pues sí soy yo el del espectacular, pero yo no lo pagué. Bueno, pero más allá de eso, estos procesos son muy comunes en Estados Unidos, pero hay aspectos que no estamos viendo. O sea, por ejemplo, el día de ayer se declaró que había 5 de estos candidatos que ya habían reunido las firmas: Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Silvano Aureoles. Y que había 2 más que podrían potencialmente el día de mañana, que concluye el periodo, lograrlo, que es Mancera y Cabeza de Vaca. O sea, la cuestión que a mí me sorprende, y entiendo, digamos, que todavía es pronto, pero en Estados Unidos es muy común que cuando una campaña no está levantando, lo que haces es declinar. O sea, dices, pues yo ya no continúo con este proceso y sumo mis votos, pido a mis simpatizantes que se sumen a la campaña de tal. Y no hemos visto este proceso ni del lado de Morena, ni del lado del Frente Amplio. Todavía. Y yo creo que eso es sano, o sea, uno, porque, como tú dices, no prende, pero bien, tampoco no prende porque son demasiados candidatos. O sea, tú no le puedes poner atención a 7 de un lado en el mejor de los casos, porque empezaron 20 y a 6 del otro lado, ¿no? O sea, y eso porque no dejaron participar a todos, si no se les hubiera ido a 50 o 100. O sea, la cuestión es que el nivel de atención pues no puede estar con todos, por ende, mientras más se cierren las opciones y más se consoliden las opciones que sí tienen posibilidades reales, creo que va a empezar a agarrar saborcito esta campaña.
Pero hasta el momento pareciera que solamente por el lado del FAM, del Frente Amplio, pues está Xóchitl Gálvez realmente con posibilidad, y por el otro lado de la 4T de Morena, pues es Claudia y Marcelo. Pareciera que se concentran estos tres nada más, ¿no? Sí, claro, pero a ver, o sea, pues es un poco lo que te digo, o sea, a ver, Silvano logra las firmas con una estructura que seguramente tendrá en Michoacán. A lo mejor si lo ves con lupa, pues de esas 150,000, unas 110,000 han de ser de Michoacán. O sea, la cuestión es, pues no es realista pensar que Silvano sea el abanderado. Entonces, pues creo que lo óptimo sería, pues que incluso, o sea, pensar allá, o sea, ¿para qué necesidad se tiene, o sea, sobre todo el Frente Amplio, de estar llevando a todos los candidatos a todo el territorio en estos foros, cuando quizá es mejor ya darle el espacio a quien Xóchitl, a lo Santiago. mejor están más claros, pues para que puedan ya levantar y concentrarse ya en una estrategia más específica de campaña, no guiada por el frente, sino guiada por lo no que... digas campaña, porque no es campaña. Ah, no es campaña, no pero campaña. se parece tanto a ella que nos confunde. A ver, se supone que las 150,000 firmas que tienen que juntar para pasar a la segunda etapa tienen que ser de 17 estados, ¿sí? Para asegurar que no sea lo que nosotros comentamos, que Para que solamente tengan Coahuila, representatividad en el país. Michoacán. Entonces, ¿Qué hay detrás de todo esto? Que hay cero transparencia. O sea, no vemos a este organismo que se creó para coordinar al FAM, al Frente Amplio, diciendo cuántas firmas lleva cada uno. Los datos que tenemos es en base a lo que declara cada de aspirante. La falta de transparencia al interior del proceso deja mucho que desear. Por otra parte vemos, efectivamente comparto con el doctor, yo digo que hay algunos de los aspirantes que van a están negociando la posible declinación en una segunda etapa, que es lo que tú dices, doctor. Ahora, quiero poner un tema en la mesa. ¿No es esto una simulación? No, ¿cómo va a ser eso? En Morena y el presidente parece todo ya muy cargado hacia Claudia, y en el FAM está todo muy enfocado hacia Xóchitl, y considerando la elección de este año donde las dos candidaturas estatales se las dan en el Estado de México y en Coahuila a candidatos y candidatas del PRI a nivel gubernatura, con la lógica de que la presidencial sería panista. De hecho, lo habían dicho, ¿no? En algún momento se mencionó eso. Una rueda de prensa. Por eso digo, es simulación lo de Xóchitl. Por ejemplo, ¿para qué le dan aire a Enrique Lamadrid o a Beatriz Negociación. Paredes? ¿Es para declinar? ¿Esa sería la estrategia? Yo luego para declinar y negociar senadurías, negociar diputaciones. Pero fíjate que yo no lo veo como un proceso, simulación, me parece que no, me parece a mí que Enrique Lamadrid, que Beatriz están haciendo su esfuerzo, sí están haciendo realmente actividad para lograr Simulación no es un proceso. Es un proceso, que no tienen las mismas condiciones, que no tienen las mismas habilidades, esa es otra situación. Ya cuando los pones frente a Xóchitl Gálvez, pues me parece que Xóchitl tiene una capacidad de respuesta ante las preguntas que le hacen y las posiciones que tiene de los distintos temas que la va a ubicar en una mejor posición al momento de que se realicen las encuestas y que se realicen los foros. Pero simulación me parece que no. O sea, creo que sí está diseñado al final para que... Pero ¿cómo podemos saber que el proceso no es una simulación si no tenemos datos? A ver, pero esa parte yo la quería tocar, Memo, porque ahorita decías que falta de transparencia. Sí, pero yo no podría hablar de falta de transparencia en este momento porque todavía no se cumple el plazo para que reúnan las firmas. Una vez, el día de mañana, que se venza el plazo, pero lo tienes todo en un sistema. Sí, recordando, comparando pero lo que hacen, comparando el proceso actual con lo que hacen los candidatos independientes, que lo conoces perfectamente, tú te metes al sistema y ves el avance que tiene cada uno en tiempo real. Pero eso lo hace la autoridad electoral. Pero acá es más sencillo. Lo está organizando los mismos partidos. Pues acá son puros consejeros. Yo pienso, sí, pero no tenemos el trabajo que está haciendo el Pollo Lara Escalante en el caso de Coahuila, buen trabajo que está haciendo, ¿por qué no hacerlo más transparente? A ver, se puede ser más transparente sin duda, pues al final son las reglas que ellos definieron como partidos, no es la autoridad electoral. Creo yo que lo ideal sería, y yo espero que así sea, que una vez que se concluya esta primera etapa, el día de mañana, 8 de agosto, de reunir las firmas, entonces sí salgan y brinden un informe de cada uno de los que lograron y de los que no, de a qué estados corresponden estas firmas o cuál es la situación. A ver, ya hubo una declaración el día de ayer de Xóchitl diciendo que ella vislumbra simulación y que en las últimas horas se ha dado un registro masivo de votación.
Dicen, ¿de dónde han salido estos votos? ¿De dónde algunos candidatos ya tienen la votación, perdón, los apoyos conseguidos? En 2, 3 días lo lograron, Sí, ¿no? y aparte que no han visitado los estados. Dice, yo he visitado ya 18 estados y voy por el 500,000 de firmas. Veo algunos candidatos que no han salido ni de su casa y ya tienen las firmas, según ellos. A mí me preocupa la simulación y creo que parte de esta simulación es lo que está haciendo que la gente no cree en el proceso. Como no creen en el proceso de Morena, tampoco están creyendo en este Fíjate, proceso y lo único que conecta es Xochitl Gálvez. Y esto de la simulación lo pienso igual de Morena, o sea, del lado de la 4T. O sea, me parece a mí que al final Claudia no puede asegurar que es ella la que va a ser candidata, Marcelo no puede asegurar que... Entonces, desde esa perspectiva, me parece que no es una simulación. Al final están haciendo ellos lo que consideran necesario para lograr que la decisión sea por ellos, mediante encuesta o mediante la decisión del presidente, la encuesta que tiene en su cabeza, como sea, pero hasta el momento nadie puede decir que ya tiene la candidatura asegurada. Y desde esa perspectiva me parece que no es una simulación, o sea, nada más para dejarlo claro, porque pues al final los partidos definen sus reglas. Ahora, dentro de los dos procesos, pues yo creo que, coincido contigo, hace falta mucha transparencia, Memo, pero todavía está mucho mejor que el de Morena, que es casi a mano alzada, ¿no? O aparentemente a una encuesta. Pues yo no le veo, la verdad, mucha diferencia entre uno y otro. O sea, creo que el Frente Amplio... ¿Tú lo ves a la par? Cayó en la misma dinámica que la 4T. ¿Se cayó en el juego el presidente? Sí. Pero Sí, quien está guiando el proceso electoral de ambos lados. Ambos lados es el presidente. Pues interesante. De hecho, las fechas las estipula el presidente. Y está intentando hacer lo mismo con Movimiento Ciudadano, diciendo quién sí es candidato y quién no. Espérate, está intentando hacerlo en Estados Unidos también. También, sí. El presidente está cañón, o sea, todo. eso es política internacional. Geopolítica y todo. Ahora, Ha llevado el dedazo a otro nivel. Sí, claro. Apoyando a Trump, ¿no? Ahora, fechas, ¿qué viene para el proceso, o sobre todo en el esquema de elección? Mañana es el tiempo límite del FAM para entregar las firmas, pero después, ¿qué viene? ¿Foros? ¿Se hablaba de debates? Viene un 5 foros de discusión, tengo entendidos, en diferentes partes del país. Va a haber uno aquí en Monterrey. Posteriormente se hace una segunda encuesta entre la misma gente que se inscribió al proceso y otra parte encuestas abiertas para finalmente seleccionar a los 3 mejor posicionados y de ellos 3 seleccionar al coordinador del Frente Amplio para el día 3 de septiembre. ¿Cuál es el pronóstico de ustedes? ¿Quiénes van a ser esos 3 finalistas por parte del Frente Amplio? Yo creo que va a ser Xochitl, Santiago y Enrique de la Madrid. Comparto, igual. Tal cual, sí, ¿no? ¿Para qué le llevo la contra al doctor? No, sí, Andamos en ese ambiente. Muy bien. No, la verdad sí comparto. Sí, o sea, la verdad, Beatriz, una política de esas de altura de viejo régimen, pero ya un poco cansada. Fíjate que Vemos el caso de Beatriz, creo que su situación de salud es la que la pone en una situación de desventaja competitiva política, ¿no? Porque pues, es muy buena Beatriz y la capacidad que tiene para argumentar y la claridad de sus ideas, parece que hubiera sido una excelente competidora. Ahora, las corcholatas de Morena, ¿cuándo es el tiempo? ¿Para septiembre? Septiembre igual, pero es para mediados de septiembre, 6, ¿no? 6 de septiembre. 6 de septiembre ya dice. Sí, 3 de septiembre dice el FAM, 6 de septiembre dice O sea, Morena. para la primera semana de septiembre vamos a tener a los candidatos a la presidencia, pero salvo no les Movimiento podemos Ciudadano decir candidatos porque la autoridad electoral dice que no. Porque la autoridad electoral que no está poniendo límites. No, pero nos dice que no podemos decir. Víctor, pero fíjate, a ver, es cierto, esto de los límites por parte del INE y por parte del Tribunal Electoral, o sea, deja mucho que desear. Sin embargo, pongámonos también en el papel de la autoridad electoral. Cuando todos los competidores violan las reglas, ¿qué haces? ¿Le niegas el registro a todos? Debería ser así. Pues ¿Y luego? ¿Te quedas sin candidatos? Entonces, un buen creo árbitro. que les están obligando a actuar de esa manera, están haciendo malabares con lo que No, a tienen. ver, lo Un que buen tiene, árbitro lo se que hace tiene, respetar. A ver, lo que tiene que hacer la autoridad electoral es lo que mandó el Tribunal Federal Electoral. Si todos los actores están violando las reglas, pues pon reglas. Sí, nada más y luego viene la discusión de que finalmente la regulación que existe actualmente en Constitución y en ley, pues es muy clara y estos procesos que estamos viendo, pues no existen, es un invento y se tiene que emitir lineamientos que fácilmente pueden ser controvertidos en tribunales y ya lo vimos, Claudia lo acaba de hacer, el PAN, Marco Cortés también acaba de señalar que violan la norma.
Entonces, al final, estos elementos se pueden caer y estamos ante situaciones que pues, no están reguladas. Diría el presidente, no me vengas con que la ley es ley. No, pues es que estamos en esa situación, desafortunadamente, muy triste, donde ¿no? todo violan, las violan. Y nadie hace nada. Entonces, necesariamente, después de este proceso, tendrá que venir una reforma electoral que se adapte a la realidad política. Sí, que tengan más dientes, ¿no? Para poder sancionar. Porque, digo, ahorita mencionábamos, Juan, el caso de Eduardo Verástegui, pero luego, si él no violó la ley, pues digo, que tenga oportunidad también de participar y que se castigue a los que la violaron, así sean muchos. Y Movimiento Ciudadano también, que está respetando los tiempos, más sí. a la fuerza que a gusto. No, a ver, o sea, y siempre, o sea, si se caen unos candidatos, pues los partidos pueden sacar otros, Claro. otros Ándale. que no están participando en el proceso, como si no hubiera ciudadanos con capacidad en este país. Acabo, la fila es larga, ¿no? Ahora, MC, concretamente, ¿cómo ven? ¿Colosio o Samuel? ¿Qué opinan? No, pues MC que se empiece a mover primero y luego No, pero digo, ya averiguamos. sí, mínimo sí tendrían su 8%, Estamos se hablando puede para el- partir el voto, ¿no? Para el 30. No, ya, 24. Para el 24, Yo pienso que ninguno de los dos. ¿Tú crees que ninguno? ¿Dante? No, Yo sigo pensando en lo que hemos he comentado en pláticas fuera de programa, que Movimiento Ciudadano se va a unir al FAM. Ok, excelente. Pues bueno, cambiamos, si les parece. No sé qué opinen ellos, espérame, no me empinas a mí, va a tener Movimiento Ciudadano por candidato, ¿no? no, ya pasamos al No, Yo digo que diga. ya, porque Son los retos buenos. Yo sé que quieres hablar de los libros, pero No, ahí es nada que más no. yo. Yo creo que al final va a tener candidato, pero no le ver tan bien en los resultados. pero no ves a Samuel o a Colosio. No, yo creo que van a terminar con otra candidatura y que no va a levantar. sí, yo creo que va a tener candidato. Veo con muchas ganas de ser candidato a Samuel. Creo que se está moviendo, está haciendo las cosas para tratar de ser el candidato. Me parece que al final vamos a tener a un Dante Delgado, a otra figura como estas, de candidato, y no va a ser ni Colosio ni Samuel. Colosio, aunque también ha dado muestras de querer, creo que lo que más le conviene es que se espere a la candidatura del 30. Muy bien, pues ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, ha estado muy polémico el tema, principalmente en redes sociales, muchos influencers en TikTok, hay muchas, digamos, críticas a la nueva reedición, ¿no? Edición de libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Hay desde críticas que es el comunismo hasta otras que dicen que es, digamos, la defensa, en el sentido de que es una manera nueva de aprender, que no hay paradigmas, no hay etiquetas, y que sobre todo nos despegamos un poco de la famosa RAE, ¿no? de cuestiones, por ejemplo, donde se justifica cómo habla la gente en las comunidades, en los pueblos indígenas. ¿Cuál es el punto medio? ¿O sí está demasiado mal como se hace ver principalmente en las redes sociales? No creo que sea un grado como el comunismo, que estén enseñando ya en las aulas a ser socialista o etcétera, son como que lo peorcito, ¿no? Pero tampoco creo que sea un modelo innovador nórdico, ¿no? No sé cuál sea el punto de equilibrio, si es un camino viable o de plano es deplorable, ¿no? No sé qué opinen. Pues miren, yo creo que hay como tres problemas. O sea, un primer problema es la inexactitud de datos. Es decir, lo que se espera de los libros de texto es que los datos sean lo más fidedignos posibles, o sea, que haya la menor cantidad de errores. Uno no puede pensar que haya 0 errores en los libros. De repente se te va uno en los procesos de revisión y que pasa por varios ojos. El segundo problema es esta cuestión que se habla de meter ideología en los libros. Eso no es nuevo, ha sucedido con todas las corrientes ideológicas, pero a mí el gran problema, o sea, el problema que me preocupa en realidad es que se esté disminuyendo de manera sustantiva los contenidos de materias fundamentales. O sea, de que se hable de que solo tenemos 24 páginas de matemáticas, que casi no tenemos nada de física, de biología, de química. O sea, para quienes trabajamos en una universidad, sabemos que independientemente de la carrera a la que vayan los jóvenes, pues se requieren ciertas bases. Y esas bases son ineludibles.
esas bases, de hecho, te las exige el propio entorno competitivo internacional, y creo que México está corriendo un riesgo muy grande con estos cambios, y el daño a generaciones de niños y jóvenes en materia educativa puede ser muy importante. Yo veo dos cosas y una coincido con el doctor. La primera, los errores básicos desde ortografía hasta datos. Ahí sí no hay cuestión de defensa. Sí, son datos que son comprobados por la historia, por lo universal, y están mal en los libros. Ahí sí tendrían que corregirlos. No hay un lugar de debate, es corrige. Y por el otro lado, dicen que se está buscando generar una ideología comunista en México. Es un comentario general. Pues yo conozco a mucha gente de Cuba y lo que menos tienen es ser burros. Y en Rusia también. Y yo creo que lo que están generando con estos libros no es generar una ideología comunista, sino es generar burros. Sí, gente sin la preparación académica para pensar, para disentir, para desacreditar e informarse. Okay. Es diferente, hay una diferencia total entre comunismo y burros. No van de la mano. ¿Sí? La historia la escriben los vencedores. Y que ya me recordé. Y los libros de texto también, vas a decir. Sí, no, recordé a nuestro amigo Gil, que siempre daba las frases. Nos daba unas frases, ¿no? Pero sí, la historia lo escriben los vencedores, y estas polémicas sobre los libros de texto se han dado desde Vasconcelos. O sea, siempre ha habido polémica, ¿no? Yo no quiero centrarme en eso porque honestamente yo no he leído el contenido de los libros. Sí he visto los reportajes, los comentarios de opinión, los artículos de opinión, algunas de las páginas que en teoría tomaron de estos libros de texto. Sin embargo, quisiera centrarme en otra parte, que es, les digo, pues creo que quien gana la presidencia o quien está ocupando el poder pues, tiene derecho a contar la historia como ellos quieren. Eso ha venido pasando siempre. Yo creo que no. No tienen derecho. Una cosa es que tengan, que lo hagan. No, y lo han hecho. Porque la revolución lo han hecho, pero no es un derecho. Porque Benito Juárez tampoco es el personaje que nos han contado. Sí, y así ni Iturbide, vamos a hablar de ni Santana, ni Porfirio. Entonces el asunto es aquí. El único real que tenemos es López Obrador. La manera, y además que cuentan, según he visto en los comentarios de opinión, en estos reportajes que ha habido, aspectos de la historia muy reciente, que pues realmente, por ejemplo, lo del 2006, el fraude, pues no podemos llamar fraude a un proceso que pues no fue dictaminado por ninguna autoridad como tal, ¿no? Entonces, pues sí, este tipo de situaciones, claro que generan polémica. Pero el proceso de decisión, mira, un gobierno y un presidente que dice consultar todo, que dice tocar base, que dice comunicar con el pueblo y preguntarle a qué es lo que quiere hacer, en donde decisiones como la de la cervecera en Baja California o como la del aeropuerto lo sometió a consulta, y un procedimiento como este de los libros de texto que además, por ley, ¿sí? Dentro del procedimiento está que deben de consultar a la ciudadanía, que deben de tomar en cuenta a los padres, que no lo hagan. Creo que se supone que sí hubo un proceso de 1,000 maestros que se tomaron en cuenta. De 1 millón de maestros. De 1 millón de maestros. Sí. 1 millón para la generación de estos libros. Y ya salieron algunos de los especialistas a defender esta elaboración de libros. Este tipo de decisiones tienes que consensarlas. O sea, no puedes tomar decisiones de esta manera porque te va a generar esto que estamos viviendo. Entonces creo que esa parte, pues si tenemos un gobierno que dice consultar todo, pues ¿por qué no la consultas? ¿No? Ahora, desde una cuestión académica, doctor, y te pregunto, obviamente es una cuestión de universidad, digamos, ¿está afectando el proceso, digamos, pedagógico de los chavos? O sea, ustedes van a recibir a muchos chavos que se formó o se va a formar con estos libros. ¿Afecta en el aprendizaje o en la formación? Digo, a ver, mira, imagínate recibir en una aula universitaria a jóvenes que no tuvieron un proceso formativo con las bases suficientes de matemáticas. O sea, imagínate a ellos... no vas a estar hablando. No hablaba de ti. Todo mundo estudiando Derecho. De hecho, el ejemplo que iba a poner pues es
entras a ingenierías que necesitas unas bases muy sólidas de matemáticas, y si no las tienes, pues no solo retrasas el proceso de avance en la universidad, sino que obligas a las universidades a subsanar en aula lo que no está aportando el sistema de educación básica, media superior. ¿Quiénes deben elaborar los libros de texto? O sea, la visión de Gustavo es que los vencedores son los que escriben la historia y los libros de texto gratuitos, pero yo opino diferente. O sea, yo me iría más bien con el modelo de producción de contenidos de Europa. O sea, tú ves la BBC, y en la BBC hay críticas incluso al gobierno en turno. El gobierno en turno no pone los contenidos que quiere en la BBC, o lo mismo pasa en Noruega, en Alemania. Hay comités técnicos, científicos y de divulgación que determinan cuáles son los contenidos que deben de estar. Estos contenidos son susceptibles a críticas, sin duda lo son. Puede haber diferentes criterios y opiniones al respecto, por supuesto lo es, pero sí es un gran peligro el mezclar una parte que debe ser eminentemente técnica con una parte que es política. O sea, porque la política lo que busca es precisamente escribir la historia para contar lo que les conviene. ¿Qué necesidad hay de referirnos a los últimos acontecimientos? O sea, la base de un libro de historia es en donde ya no existen tantas discusiones sobre los sucesos, y pues a lo mejor podríamos habernos quedado ahí sin meternos sin tocar temas recientes, la historia reciente. Exactamente. Ahora, se mencionan, Memo, dos temas que a mi consideración me llaman la atención y me parecen vergonzosos, como el caso del fraude del 2006 o el colegio Repsamen que justifica a Claudia Sheinbaum. Cayó en la tentación López Obrador, que también cayó Peña Nieto cuando hablaba del gran reformador en los libros también. No es algo nuevo, pero ¿cae en la tentación López Obrador o es una casualidad estos dos temas en particular? No, López Obrador no jala en casualidad para nada. O sea, es una persona que todo lo tiene dentro de su verdad histórica, lo tiene construido. Yo pienso que lo que hay detrás de estos nuevos libros de texto gratuito, lo platicaba ahorita, no es la generación de comunismo, es la generación de una comunidad, una sociedad sin la capacidad de raciocinio para dictaminar lo que está haciendo bien o está haciendo mal un gobierno. ¿Y qué podemos esperar de un gobierno que las principales cabezas son reconocidas por no tener una historial académico sobresaliente, iniciando por el presidente? Terminar la carrera en, 10 o 12 años o 14 años, de ahí no puedes esperar nada. El reto para la sociedad, lo platicamos con el doctor Cook, especialista en educación con nosotros en el programa Vivo, el reto es para las familias. O sea, tú como familia, agarra el libro de texto gratuito, arráncale las hojas que no te gusten y enséñale lo que debes de enseñarles. Es complicado, es muy complicado, pero no te queda de otra. Sí, a ver, pero es que ¿cuántos mexicanos pueden hacer eso? Muy pocos, pero es lo que se tiene que hacer ante la implementación de una política pública y racional. ¿Sí? Y esto lo que están haciendo con estos libros es generar una sociedad con poca capacidad de raciocinio, y aparte están atacando directamente los valores, fundamentalmente el principal valor que tienen los mexicanos, la familia. O sea, no se les están enseñando valores a los niños. No, a ver, o sea, y yo creo que, este proceso lo que está abriendo es todavía más una brecha de conocimiento entre los que sí tienen y los que necesitan a fuerza los libros de texto. O sea, porque, es decir, porque al final la escuela privada... Exacto, compran los libros que quieren, con la calidad que quieren y los contenidos que desean, y entonces el problema de los libros de texto no se concentra en las escuelas privadas. El problema de los libros de texto se concentra en las escuelas públicas, y lo que se está haciendo es un daño
que va a hacer más grandes las brechas de desigualdad, lo cual es paradójico, ¿no? Porque se esperaría que, derivado de las banderas de este gobierno, una de sus principales preocupaciones es cerrar las brechas de desigualdad que existen en nuestro país. Fíjate, y desde la perspectiva política, otro de los aspectos que al menos yo no podría defender y es totalmente para mí inadmisible es que personajes ligados a la estrategia de educación de gobiernos como los de Venezuela, pues son los que han participado en la generación de estos libros. ¿no? Entonces ahí al menos yo pues sí no podría defenderlo ni estar de acuerdo nunca, porque hemos visto lo que ha sucedido con países como Venezuela. Ahora, académicamente, ¿ves una diferencia entre la clase pública y la privada a largo plazo? Sí. No, por supuesto, mira, eso es lo que comenta Víctor. O sea, finalmente, si la escuela privada tiene la capacidad, por los recursos, de poder comprar los libros que quieran, con el contenido que quieran y con un enfoque que deseen y que a lo mejor va en una mejor ruta que los libros de texto, pues estos niños, estos jóvenes van a tener habilidades que se desarrollen de mejor manera y que eso les va a preparar, dar las herramientas para el futuro, estudiar en la universidad o estudiar, para llegar a ser profesionistas con mejores capacidades y más preparados. Sí, la clase media alta de este país va a utilizar esos libros para nivelar las mesas, para limpiar los vidrios de las casas. O sea, ¿se va a acentuar a mediano y largo plazo el mundo de fifís contra chairos? ¿O sí se van a detectar y fíjate, yo creo que se va a hacer más un divisionismo, no tanto de fifís o chairos por clase social económica, sino gente con la preparación contra la que no la tiene. Mira, a ver, okay. Y luego y lo están obligando desde el gobierno. Si ya de por sí venimos de una crisis ocasionada por la pandemia, con esta brecha, con esta posibilidad de las personas que tienen la posibilidad económica de tener a sus hijos en escuelas privadas contra los que no la tienen, contra los que tienen que estar en escuelas públicas, la brecha que se dio en esta etapa, porque estos niños y jóvenes sí tenían clases, sí tenían las herramientas, la tablet, la computadora para poder conectarse a las clases en línea, contra los niños o jóvenes que no tenían esta posibilidad, pues ya venimos de una crisis que se va a agravar ahora con esto. Pues bueno, ¿algo que quieran agregar o ya nos vamos? No, pues digo, que obviamente quien no sienta que los libros de texto son útiles para sus hijos, pues también que levante la voz. O sea, esto es un debate público. Creo que hay muchas voces, o sea, que están señalando errores y el gobierno tiene la responsabilidad de responder a esas críticas. Yo por mi lado diría, aunque es complicado, como bien lo dice Gustavo, que las familias y los papás tienen que intervenir totalmente en la educación de los hijos y en la implementación de valores en los hijos ante este tipo de políticas públicas. Sí, siempre, ¿no? De manera permanente. Sí, pero yo creo que ahorita en particular con lo que se viene, tenemos que entrar. Desafortunadamente, quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, somos muy pocos. O sea, porque la mayoría de los mexicanos, de la población en México, pues no va a tener la posibilidad, porque están ocupados en otras cosas, Memo. O sea, y hay que trabajar para poder llevar la comida a la casa y no tienen la oportunidad de meterse en estas discusiones. Sí, yo por eso digo, lo van a tener que hacer. ¿Cómo lo van a tener que hacer? Durmiendo menos. Pues vamos a ver cómo camina. Yo creo que la verdad, como dices tú, Memo, los padres tienen que estar muy atentos de la evolución y el aprendizaje de pensamiento y de aprendizaje de los niños. Y pues bueno, creo que el gobierno tiene que ser muy reflexivo. Viene un cambio de proceso en el proceso federal. Entonces yo creo que el siguiente presidente es un tema que va a tener que analizar. Ahora digo, yo no los he leído, pues no estoy como que en una posición todavía, pero creo que hay que analizarlo poco a poco. Hablaban el gobierno en su justificación de que más de 1 millón de personas entre profesores y sociedades de alumnos y de familias participaron en la construcción de estos libros. Hay que ver cómo vienen. Me preocupa el tema de las matemáticas, a mí sí me preocupa un poco el tema histórico, pero hay que ver cómo van saliendo avantes los chavos en su día a día, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a ver que los maestros nos manden ahí sus comentarios. La sociedad y hay otros temas, de alumnos, que han generado polémica, como el cómo se aborda el tema de la sexualidad o la parte de género, ¿no? Que también es otro de los temas ahí que ha causado mucha polémica. Ha sido muy criticado, ¿no? Porque la verdad es que ya el tema de la familia lo ponen como ya en último lugar y ponen otras opciones. Eso es criticable, pero es una realidad también que ya llegó, ¿no? Entonces ahí está el debate. Pero bueno, vamos a ver y que nos manden sus comentarios, ¿no?
para ver qué es lo que piensa la gente. Me Y parece adecuado. Como saben, la mejor decisión siempre la tienen los que nos ven. Pero bueno, pues nos vamos. No siempre. Vámonos. ¿Mande? No No siempre. No siempre nos ven. No siempre tienen la razón. No siempre tiene razón. Bueno, no, a es que veces eso es lo que dicen los políticos. que el pueblo siempre Sí, tiene la pero no razón. es cierto No eso. siempre. No, pues nunca acabaríamos de debatir. Tú quieres ser eso, ¿no? candidato a algo, se me hace. No. No, bueno, vámonos. No, todavía no. Todavía no. Bueno, vámonos porque aquí nos andan candidateando. Pues buena noche, no olviden suscribirse y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche. Fuerte abrazo.